La revista La Atalaya del 1 de febrero del 2002, en el párrafo 9 del artículo. ¿Ha recibido usted el espíritu de la verdad? Páginas 19 al 23 dice en parte: teniendo presente que la cantidad de cristianos llamados para componer el Israel espiritual era limitada, Jesús los denominó rebaño pequeño. A estos se les admite en el redil del nuevo pacto, en contraste con la innumerable cantidad de otras ovejas a las que, según dijo, también tenía que reunir. Los miembros de las otras ovejas a los que se juntan en el tiempo del fin constituirán la gran muchedumbre, destinada a sobrevivir a la gran tribulación, y tendrán la perspectiva de vivir por siempre en el paraíso terrestre. Debe notarse que en la visión que se dio a Juan a finales del siglo I de nuestra era, se hace una distinción entre la gran muchedumbre y los 144.000 integrantes del Israel espiritual. También los párrafos 3 y 4 del artículo, considerados dignos de ser guiados a fuentes de aguas de vida, de la Atalaya del 15 de enero del 2008, menciona en parte: la gran muchedumbre que está incluida entre las otras ovejas de las que habló Jesús tiene la esperanza de vivir para siempre en un paraíso terrestre. En vista de que han sido declarados justos, los miembros de esta creciente gran muchedumbre de otras ovejas confían en que podrán sobrevivir a la destrucción de este mundo en la gran tribulación. De esta manera, la sociedad Watchtower enseña que las otras ovejas mencionadas en Juan 10:16 están asociadas a la gran muchedumbre del capítulo 7 de Revelación. Es así que gradualmente la mayoría de los testigos de Jehová creen pertenecer a una gran muchedumbre de otras ovejas. Según ellos, estas se diferencian de los 144.000 porque no tienen esperanza de ir al cielo y no pertenecen al nuevo pacto con Cristo. No obstante, antes del año 1935, los testigos de Jehová no enseñaban que la gran muchedumbre era una clase terrenal, sino una clase celestial secundaria. A partir de 1935, la revista La Atalaya mudó su punto de vista porque Joseph Rutherford, el segundo presidente de la sociedad Watchtower, desarrolló esta nueva doctrina que le permitiría frenar el aumento de cristianos con esperanza celestial, para sustentar la teoría de solo 144.000 ungidos, y así poder obtener un grupo ilimitado de predicadores de una clase de cristianos inferiores y sometidos a una clase ungida. En la Atalaya del 15 de junio de 2001 se nos cuenta cómo Rutherford identificó a la gran muchedumbre. Una larga espera. Desde el tiempo del apóstol Juan hasta nuestros días, a los cristianos les ha desconcertado la inidentidad de la gran muchedumbre. Los estudiantes de la Biblia creen que representaba una clase celestial secundaria, un grupo que tenía conocimiento de la verdad bíblica, pero que hacía poco por difundirla. Sin embargo, ciertos compañeros de los cristianos ungidos eran muy celosos en la aplicación y no abrigaban el deseo de vivir en los cielos. Más bien su esperanza estaba en armonía con el discurso público: millones que ahora viven no morirán jamás, que pronunció el pueblo de Jehová entre 1918 y 1922. A tales cristianos se les recompensaría con vida eterna en la tierra. La revista La Atalaya del 15 de octubre de 1923 explicó en estos términos la parábola de Jesús de las ovejas y las cabras. Las ovejas representan a todos los pueblos de las naciones no engendrados por espíritu, pero inclinados hacia lo justo, que reconocen mentalmente a Jesucristo como el Señor y que buscan y esperan en un tiempo mejor bajo su reinado. Es importante comentar lo que se ha afirmado aquí antes de continuar citando este artículo. Se dijo que habían compañeros de los cristianos ungidos que eran muy celosos predicando y no deseaban vivir en los cielos, que su esperanza estaba en armonía con el discurso público: millones que ahora viven no morirán jamás. Sin embargo, este discurso se basó en la falsa profecía de Rutherford, que señalaba a 1925 como el comienzo de la resurrección terrenal de los fieles patriarcas de la antigüedad. Entonces, si su deseo de vivir en la tierra estuvo basado en la falsa esperanza de una fecha errada, esto fue una influencia negativa que perjudicó su correcto entendimiento. A pesar de que en 1925 la sociedad Watchtower admitió que no resucitaron los patriarcas, se pensaba que lo harían en cualquier momento. Además, todos estos que sintieron ser de la gran muchedumbre de 1935 ya murieron, lo que indica que no pertenecían a la gran muchedumbre, que pasa la gran tribulación. Recuerden que la premisa para esta identificación era que la gran tribulación estaba muy cerca en aquella época. Pero continuemos citando este artículo de la Atalaya del 15 de junio de 2001.
más destellos de luz. En 1931, el primer tomo de Vindicación analizó el capítulo 9 de Ezequiel y dijo que las personas a quienes se marcaba en la frente para conservarlas con vida durante el fin del mundo eran las ovejas de la parábola de Jesús. El tercer tomo de Vindicación, editado en inglés en 1932, describió la rectitud de corazón del no israelita Jehonadab, quien subió al carro del rey ungido de Israel, Jehú, y fue con él para ver el celo de éste al ejecutar a los religiosos falsos. En el libro se comentó: Jehonadab prefiguró a la clase de personas que ahora están en la tierra y que están en desacuerdo con la organización de Satanás, y se ponen de parte de la justicia. El Señor conservará a estos en Armagedón, los llevará a través de ese tiempo difícil y les dará vida eterna en la tierra. Constituyen la clase de las ovejas. En 1964, la Atalaya, enero de 1965, aclaró que aquellos cristianos cuya esperanza era la vida en la tierra deberían dedicarse a Jehová y bautizarse. La luz respecto a esta clase terrestre se hacía cada vez más brillante. Un gran destello de entendimiento. Pronto resplandecería con toda claridad el entendimiento de Revelación 7, 9 al 17. En la Torre del Vigía se había expresado el deseo de que la asamblea programada para las fechas del 30 de mayo al 6 de junio de 1935 en Washington, D.C. fuera un verdadero consuelo y beneficio para los que habían sido representados por Jehonadab, y en efecto lo fue. Un discurso electrizante sobre la gran muchedumbre, pronunciado ante unos 20.000 concurrentes, Rutherford dio prueba bíblica de que las otras ovejas de hoy día y la gran muchedumbre de Revelación 7:9 son el mismo grupo de personas. En el clima de su discurso, el hermano Rutherford preguntó: ¿quisieran por favor ponerse de pie todos los que tienen esperanza de vivir para siempre en la tierra? Cuando una gran parte del auditorio se puso de pie, el hermano Rutherford dijo: he aquí la grande muchedumbre. Al principio se hizo un silencio seguido de un alegre clamor. Al día siguiente se bautizaron 840 nuevos testigos, la mayoría de los cuales afirmaban ser de aquella muchedumbre. Cabe resaltar que en este relato, que se dice que Rutherford dio prueba bíblica que las otras ovejas son la gran muchedumbre, en realidad la Biblia solo menciona que la gran muchedumbre está conformada por gente de todas las naciones que salen de la gran tribulación, y no podemos probar que estos estarán en un lugar diferente al de los 144.000, porque al servir en el santuario de Dios, el naos de Dios, que está en el mismo lugar donde están los 144.000. Literalmente, esto sugiere que su destino es el mismo que el de los 144.000, literalmente. Noten que utilizar la figura del no judío Jehonadab del Antiguo Testamento para justificar la existencia de una clase inferior de cristianos carece de sustento en el Nuevo Testamento. Reconfigurar hechos del Antiguo Testamento para aplicarlo al Nuevo Testamento es algo que solo quien tiene el Espíritu Santo puede hacerlo, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Tampoco el hecho de que haya habido personas que se pusieron de pie aceptando esta esperanza terrenal prueba de que es correcta esta enseñanza, porque esto puede ser el producto de una motivación colectiva sin ninguna relación con la obra del Espíritu Santo. La realidad es que todos estos que se pusieron de pie ya murieron y no experimentaron la gran tribulación mencionada en Revelación capítulo 7. Y peor aún, basado en su esperanza en el discurso, millones que ahora viven no morirán jamás, el cual proclamó una falsa fecha para la resurrección, que no ocurrió. Nada que sea falso puede servir de fundamento para una verdadera doctrina. La realidad es que las doctrinas de la sociedad Watchtower son inestables y los cristianos no debemos basar nuestra creencia en enseñanzas de hombres que mudan con el tiempo. A continuación vamos a demostrar bíblicamente que las otras ovejas de Juan 10:16 no son una clase de cristianos que tenga una esperanza diferente a cualquier otro, y mostraremos también que su identificación no ocurrió en el siglo XX tal como lo afirma la sociedad Watchtower, sino que ésta se dio en el siglo I de nuestra era. Jesús dijo en Juan 10:16: y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor. Debemos entender el contexto en el que fueron dichas estas palabras. Noten que fueron dirigidas a un público judío. Por lo tanto, el redil al que se refería Jesús eran los pocos judíos que ejercían fe en Jesús en ese momento. Recordemos que Jesús solo dirigió su predicación a las ovejas perdidas de Israel en ese momento. Ahora surge la pregunta: ¿quiénes eran estas otras ovejas que no eran del redil al que se refería Jesús? Esta pregunta está claramente respondida por el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Efesios en el capítulo 2. Por lo tanto, sigan recordando que en otro tiempo ustedes eran gente de las naciones en cuanto a la carne, incircuncisión,
eran llamados por lo que se llama circuncisión. Echan la carne con las manos, que estaban en aquel mismo tiempo sin Cristo, alejados del Estado de Israel y extraños a los pactos de la promesa, y no tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora, en unión con Cristo Jesús, ustedes, los que en un tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, el que hizo de los dos grupos un solo y destruyó el muro de en medio que los separaba. Por medio de su carne abolió la enemistad, la ley de los mandamientos, que consistía en decretos, para crear de los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo, y hacer la paz, y para reconciliar plenamente con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, mediante el medio de tormento, porque había matado la enemistad por medio de sí mismo, y vino y les declaró las buenas nuevas de paz a ustedes, los que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque mediante él nosotros, ambos pueblos, tenemos el acceso al Padre por un solo Espíritu. Aquí Pablo dice que los judíos y gentiles, gente de las naciones, eran dos pueblos o grupos separados por la ley de Moisés. Esta ley fue abolida por Cristo para unir a los dos grupos en un solo espíritu. Entonces, las otras ovejas son los gentiles, que llegaron a ser un solo rebaño en Cristo después de que el primer gentil, Cornelio, fue bautizado por Pedro. El bautismo de Cornelio inició la llamada a las otras ovejas. Leamos lo que continúa diciendo Pablo en este capítulo 2 de Efesios. Ciertamente, por lo tanto, ustedes ya no son extraños y recientes forasteros, sino que son conciudadanos de los santos y son miembros de la casa de Dios, y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular del fundamento. En unión con Él le edificó entero, unidamente, armoniosamente, va creciendo para ser un templo santo a Jehová. En unión con Él, ustedes también están siendo edificados juntamente para ser lugar donde habite Dios por Espíritu. Note que Pablo muestra que en Cristo no hay diferencia entre cristianos, no hay dos clases de cristianos. La unión de estos dos pueblos o grupos, a ser gentiles y judíos, era el gran misterio o secreto sagrado que por mucho tiempo fue ocultado. En otras generaciones este secreto no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por Espíritu, a saber, que gente de las naciones hubieran de ser coherederos y miembros del cuerpo y participantes con nosotros de la promesa en unión con Cristo Jesús mediante las buenas nuevas. Efesios 3, 5 y 6. Entonces preguntémonos, para entender correctamente este concepto, ¿existen dos clases de cristianos según su esperanza? ¿Hay cristianos que no sean parte del cuerpo de Cristo? La Biblia responde, un cuerpo hay y un espíritu, así como ustedes fueron llamados en la sola esperanza, a la cual fueron llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, versículos 4 al 6. Entonces no hay ninguna base bíblica que sugiera que las otras ovejas no pertenecen al nuevo pacto, porque como hemos visto, estos son cristianos gentiles que tienen igual oportunidad que los judíos creyentes. Ningún texto bíblico sugiere que las otras ovejas tengan esperanza terrenal o esperanza diferente a los 144.000. Además, hemos visto que la identificación de las otras ovejas ocurrió a partir de que el nuevo pacto se extendió a gente de las naciones, pocos años después del sacrificio de Cristo.